Síndromes neuropsicológicos. En el lóbulo frontal, las áreas funcionales son la área premotora, la motora, prefrontal y paralímbica. En las funciones del córtex frontal está el control de las acciones, funciones ejecutivas y regulación del comportamiento. Las acciones están representadas jerárquicamente en el córtex prefrontal. Están representadas en términos de programa o planes de acción en el córtex premotor. Existe una representación más concreta de las acciones en función de trayectorias y objetivos. Y en el córtex motor están representadas los movimientos específicos de grupos de músculos que trabajan en conjunto. En las funciones ejecutivas se incluye entre otros la capacidad de inhibición de un comportamiento cuando no es apropiado el contexto y la capacidad de cambio de la conducta en curso para adoptar una nueva apropiada del contexto. Estas funciones dependen del córtex prefrontal desolateral. Los trastornos del control motor se dividen en trastornos paroxísticos, que son la interrupción del habla, también los trastornos transitorios de algunos días de duración, afemia y mutismo, y trastornos más o menos permanentes. En los trastornos del lenguaje, apraxias y agnosias, el déficit varía en severidad entre un mutismo, la emisión de algunos estereotipos verbales o la emisión de algunas palabras o frases cortas constituidas únicamente de sustantivos sin palabras gramaticales. En los trastornos cognitivos, las lesiones del córtex prefrontal desolateral causan múltiples trastornos cognitivos. En los trastornos de planificación, las lesiones del córtex prefrontal se traducen en dificultades para planificar. En el trastorno de la organización de las acciones, los pacientes producen los siguientes errores: omisión de pasos, intervención de los pasos, perseveraciones, confusiones y sustituciones en el uso de objetos. En el trastorno de la capacidad de resolución de problemas puede observarse cuando los pacientes tienen que resolver problemas aritméticos. También están las perseveraciones y distractibilidad, trastorno del lenguaje, trastorno de la memoria a largo plazo, trastorno de la memoria de trabajo y trastornos del comportamiento. En la síntesis de la clínica de las lesiones prefrontales, en lo cognitivo son altamente sugerentes de una función frontal de los siguientes elementos: trastornos de la iniciación y supresión de las respuestas, trastornos de la focalización de la atención, trastornos de la deducción de reglas, dificultad para mantener y cambiar el patrón de respuestas, trastorno en la resolución de problemas y en la planificación, trastorno en la generación de la información. En el lóbulo parietal, las funciones principales son dependiente del córtex parietal anterior, concierne principalmente el procesamiento primario de las sensaciones y percepciones somáticas, y lo otro es que es dependiente del córtex parietal posterior, concierne la integración de la información sensorial de diferentes modalidades sensitivas provenientes de las regiones somáticas, visuales y auditivas, y la asociación de información sensitiva y motriz. La sintomatología se divide en córtex parietal anterior y el córtex parietal posterior. Las lesiones del lóbulo parietal anterior producen pérdidas de las capacidades sensitivas primarias y en áreas terciarias producen agnosias o trastornos en el reconocimiento de los objetos. Pérdida de la sensibilidad de tipo cortical, agnosia táctil, extinción táctil y negligencia, trastornos motores. En las lesiones del lóbulo parietal posterior, estos trastornos están clasificados según el tipo de función principalmente comprometida y se describirán los principales síndromes anatomoclínicos asociados. Desórdenes de la visión. Lesión en el lóbulo parietal posterior. La mayor parte de ellos está caracterizado por un componente espacial. Defectos de campo visual, trastornos de la localización espacial, trastornos de la percepción de la profundidad y de los ejes espaciales, aproxia constructiva. Los desórdenes de la atención visual. 3 cuadros secundarios de una lesión parietal son atribuibles a un trastorno de la atención: extinción, negligencia y simultagnosia dorsal. Extensión visual y negligencia espacial. Trastorno del control motor. Apraxia se define como un trastorno de la capacidad
de realizar gestos que no puede atribuirse a una debilidad, a un trastorno de la sensibilidad o a movimientos involuntarios. La ataxia óptica se define como trastorno en los movimientos hacia un blanco guiados por la visión, la parálisis psíquica de la mirada y la apraxia ocular. Los trastornos del lenguaje y del cálculo, alexia, agrafia y cálculo. Lóbulo temporal. Sistemas que intervienen en la percepción auditiva, visual y olfativa, lenguaje, memoria, procesamiento emocional. Se divide en neocorteza y corteza filogenética. Esta región incluye circunvolución parahipocampal, uncus. En la clínica de las lesiones temporales está la agnosia auditiva no verbal o de los sonidos, que es la pérdida de la capacidad para identificar sonidos no verbales significantes como las campanas. La musia, agnosia de la música, es la incapacidad para apreciar o producir música, reconocer o recordar melodías familiares o una sordera para los tonos. Trastornos del olfato. Pacientes pueden tener dificultades para identificar olores familiares y para recordar y diferenciar olores familiares. El lenguaje. Las lesiones de la corteza de asociación temporal izquierda se ha asociado con la afasia de Wernicke, caracterizada por un lenguaje fluente, bien articulado pero confuso, casi desprovisto de significado con múltiples parafasis, fonémicas, semánticas y neologismos verbales, y con un trastorno severo en la comprensión. El afecto, motivación y personalidad. El trastorno de personalidad es conocido como el síndrome de Gastaut-Whitwin, cuyas principales características son la presencia de preocupaciones exageradas por temas morales, filosóficos y metafísicos. El síndrome de Kluver-Bucy. El diagnóstico de este síndrome requiere de la presencia de al menos 3 de los signos: conductas temerarias por pérdida de la ansiedad y del miedo o disminución de las conductas agresivas, trastornos de la conducta alimentaria como con bulimia y pérdida de la selectividad alimentaria, comportamientos sexuales anormales para el sujeto. Otro signo sería la hiperoralidad, con una tendencia a explorar con la boca los objetos del entorno, ceguera psíquica que corresponde a una agnosia visual. Los trastornos de la memoria. Los pacientes no son capaces de asignar o reconocer el valor afectivo de los estímulos que perciben. El trastorno de la percepción auditiva y la sordera verbal, aura o agnosia auditiva. El lóbulo occipital. La información visual es procesada a través de 2 vías principales, paralelas y funcionalmente independientes. La información visual proviene de los ojos y estos fragmentos de información son integrados en representaciones perceptuales y cognitivas de objetos y su posición espacial relativa. La clínica de las lesiones occipitales. En los defectos de los campos visuales, las lesiones en el lóbulo occipital producen himenopsias homónimas. En la ceguera cortical, pérdida de la visión en la totalidad del campo visual, fenómeno conocido como síndrome de Anton. Visión residual o blind sight. Los pacientes logran adivinar con resultados superiores al azar la dirección del movimiento, el color. En la anormalidad en la visión para el color de origen central se encuentra la descromotopsia y agromatopsia. La anomía para el color habla de la incapacidad para nombrar colores o para señalarlo cuando se le nombra. Suele asociarse a una herramienta homónima derecha. En las ilusiones y alucinaciones visuales, las más frecuentemente asociadas a las lesiones occipitales son ilusiones visuales y alucinaciones visuales. Está el trastorno de la percepción de movimientos, agnosias visuales que se dividen en agnosia visual de objetos, prosopagnosia, alexia, signografía, agnosia del paisaje.